¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Te has preguntado alguna vez? Pues hoy estaremos analizando a la luz de la Biblia qué es el Espíritu Santo y cómo se lo puede recibir. Además debemos recordar que la Biblia nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Comenzamos con el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es alguien que iba a venir a reemplazar a Jesús, por así decirlo. Los discípulos se encontraban muy tristes al saber que Jesús los iba a dejar, luego de haber estado 3 años y más con él, acompañándolo a donde quiera que él iba, viendo los milagros. Jesús pero les dijo que él se iba a ir y era necesario que suceda aquello, pero que no estén tristes porque él les iba a enviar el Consolador. Y este Espíritu Santo además es omnipotente, omnipresente, omnisciente, por lo tanto está presente en todas las personas que lo reciben. Mientras que cuando Jesús vino a la tierra, pues él estaba con sus discípulos y no podía estar en muchos lugares más, debido a que se encontraba en una persona, en el cuerpo de Jesucristo. Aquí en este versículo nos dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Por lo tanto, es algo maravilloso cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y se puede dar cuenta de que lo ha recibido porque aquí, como lo dice Jesús, tendrán poder. ¿Poder para qué? Pues para ser testigos en Jerusalén, en cualquier rincón de la tierra, testigos de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros para salvación de nuestros pecados. En Hechos capítulo 10, versículos del 43 en adelante, la palabra de Dios nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Recordemos que en Pentecostés, luego de que el Señor Jesús se fue al cielo, los discípulos recibieron al Espíritu Santo al ver caer del cielo lenguas de fuego. Desde ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a predicar, empezaron a hablar lenguas terrenales, otros idiomas, y la gente que estaba alrededor pues se sorprendía, porque sabían que ellos eran personas humildes y no podían creer cómo hablaban en otros idiomas. Y aquí, en esta parte de la Biblia que hemos leído, pues Pedro estaba predicándoles a unos gentiles. Esto quiere decir a unas personas que no eran hebreos, que no eran judíos, que no habían sido parte de la circuncisión. Hasta ese momento se creía que Jesús solamente había venido a salvar al pueblo de Israel, pero no a los gentiles, a todos los que no hemos sido circuncidados. Pero esta parte de la Biblia nos dice que mientras Pedro les hablaba sobre Jesús y les decía que Jesús era el único que podía perdonar pecados,
Mientras ellos escuchaban ese discurso, pues fueron bautizados por el Espíritu Santo, y todos los judíos hebreos que estaban acompañando a Pedro se sorprendieron porque por primera vez vieron cómo personas que no eran de su pueblo recibían también el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. A continuación vamos a ver cómo Juan el Bautista ya nos hablaba acerca del Espíritu Santo, incluso antes que Jesús se diera a conocer. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11 la palabra de Dios nos dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí podemos ver que esta profecía lanzada por Juan el Bautista se cumplió al pie de la letra desde Pentecostés, cuando Jesús bautizó a sus discípulos con lenguas de fuego, con el Espíritu Santo, y de ahí en adelante los discípulos también podían hacer recibir el Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto un método que era mientras ellos predicaban, hablaban, el Espíritu Santo descendía sobre las personas que escuchaban su predicación. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 41 nos cuenta cómo la mamá de Juan el Bautista fue llena del Espíritu Santo cuando aún estaba en su vientre Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, quiere decir el saludo, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recordemos que María también, que era prima de Elizabeth, estaba embarazada, al igual que Elizabeth. Por lo tanto, cuando María embarazada fue a saludar a su prima, pues Elizabeth recibe el Espíritu Santo. Ahora en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 13 la palabra de Dios nos dice: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí nos damos cuenta que si bien muchas personas recibían el Espíritu Santo al escuchar predicaciones o con el simple hecho de acercarse a Jesús, y en el Antiguo Testamento también se nos cuenta cómo el Espíritu Santo descendía sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, pero eso era algo instantáneo, porque luego el Espíritu Santo los dejaba. Pero con el bautizo de Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y permanece. Aquí vemos que también el Espíritu Santo puede venir siempre y cuando nosotros en una oración se lo pidamos al Padre. Aquí en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 13 que hemos leído recientemente, nos dice: ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo tanto, si tú crees que aún no recibiste el Espíritu Santo, pues puedes pedírselo directamente al Padre, por supuesto en el nombre de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En el libro de Juan capítulo 20, la palabra de Dios nos dice también otra de las formas cómo Jesús podía transmitir el Espíritu Santo. Juan capítulo 20 versículo 21 nos dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto,
simplemente Jesús tuvo que soplar y hacerles recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que nos menciona la Biblia. Y ya para ir concluyendo con este mensaje, tenemos una historia muy interesante donde un personaje quiso comprar el Espíritu Santo con dinero. Vamos a ver qué es lo que sucedió. En el libro de Hechos capítulo 4 versículos del 23 en adelante, la palabra de Dios nos dice: Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí podemos ver que se ratifica lo que hemos leído anteriormente, cuando uno puede recibir el Espíritu Santo simplemente pidiendo, orando. Pues aquí Pedro y Juan estaban orando para que las personas que estaban ahí reunidas reciban el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos uno de los requisitos para recibir el Espíritu Santo, es tener un corazón recto delante de Dios. Este personaje llamado Simón quiso comprar el Espíritu Santo, pero Pedro le dice que eso no se puede hacer, porque solamente lo recibe el Espíritu Santo aquella persona que tiene un corazón recto delante de Dios, no una persona que quiere lucrar a través del Espíritu Santo. Pues esto es una gran enseñanza para que empecemos a darle esa importancia al Espíritu Santo. Recordemos que es alguien que envió Jesús en su lugar para que sea nuestro consolador, para que pueda darnos esa fuerza, ese aliento, esa valentía para seguir adelante. Y no solo ello, a través de este Espíritu Santo nosotros podemos ver milagros, incluso más grandes que los que hizo Jesús, porque en la Biblia él mismo lo dice, que veríamos milagros más grandes. Solamente debemos tener fe. Por eso Jesús les decía muchas veces a sus discípulos, hombres de poca fe: si tuvieran la fe por lo menos del tamaño de una semilla de mostaza, incluso podrían mover a los montes. Y eso es algo que nos falta.
Primeramente, si tú quieres ver el poder del Espíritu Santo, pues debes recibir en tu corazón al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Posterior a ello, recibirás el bautizo del Espíritu Santo, y si tú empiezas a hacer crecer tu fe, oyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, pues te aseguro que empezarás a ver grandes milagros de sanidad, de liberación y muchos más milagros como los hizo Jesús que están en los evangelios. Esperamos que este mensaje te sirva, que lo puedas aplicar en tu vida, que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. Chau, chau.